Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Él nos entregue su palabra y así todos podamos ser edificados. Amado Dios que estás en los cielos, al presentarnos delante de ti, lo hacemos, Señor, con el deseo que tú puedas hablarnos, que tú puedas, Señor, instruirnos por medio de tu palabra. Queremos darte las gracias por este momento en el que podemos adorar tu nombre, en el que podemos declarar tu grandeza. Pero ahora, Señor, nuestro deseo es que tú nos puedas hablar, es que tú nos puedas instruir por medio de tu palabra. Por eso, Señor, que tu Espíritu Santo aquiete nuestros sentidos y nos ayude a poder valorar y atesorar tu palabra esta noche. Añade a tu iglesia, Señor, los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio o el internet van a escuchar esta transmisión. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan. La semana pasada iniciamos el estudio de este libro de la Biblia y apenas hicimos una introducción y ahora vamos a comenzar a estudiar versículo a versículo este evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Como ya lo dijimos, hermanos, este cuarto evangelio tiene muchos aspectos que lo hacen diferente a los otros evangelios que nosotros conocemos como sinópticos. Y se les llama sinópticos porque, como lo decíamos la semana anterior, tienen algún tipo de correspondencia entre sí. Pero uno de los aspectos que hace característico este cuarto evangelio es el prólogo. En realidad, todos los evangelios tienen un prólogo. Por ejemplo, el prólogo del Evangelio de Marcos, como lo habíamos señalado, traza su inicio desde el bautismo de Jesús, cuando éste fue al Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. El Evangelio de Mateo y de Lucas tienen su prólogo desde el nacimiento virginal. Pero en el caso del Evangelio de Juan, este va todavía muchísimo más allá. Y por eso es que este prólogo del Evangelio de Juan está tratando la manera de descubrir cuáles son los orígenes últimos de Jesús. Y para eso, hermanos y hermanas, todo este prólogo que va desde el versículo 1 hasta el versículo 18 inserta un himno que la iglesia primitiva cantaba en sus celebraciones. Ese himno, hermanos y hermanas, va a servir como un nexo o una relación con todo el contenido del Evangelio de Juan. Y por eso es que cuando vayamos viendo el contenido de este himno cristológico, vamos a notar nosotros que la función de por qué Juan utiliza un himno en su prólogo es porque Jesús es el revelador del Padre, y de ahí que su naturaleza sea divina.
porque es Él el que va a mostrar al Padre. Y esto es interesante porque, como ya le decía, en este prólogo encontramos un himno a Cristo, un himno cristológico, lo que significa que también, hermanos, es una confesión de fe, es hasta cierto punto una especie de credo abreviado de lo que la iglesia y específicamente las comunidades joánicas o las comunidades juaninas creían acerca de Jesús. En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos, hermanos, de himnos que reflejan básicamente cuál era la postura de fe de las iglesias o de las comunidades cristianas. Los himnos que entonaban las iglesias tenían como característica enfatizar algunos aspectos de fe o algunos credos o doctrinas de la iglesia. Por eso es que cuando el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, él hablaba acerca de lo que debía de ser un culto cristiano. Él decía que cuando los cristianos se reúnen, un hermano puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, pero todo esto, decía Pablo, tiene que ser para edificación de la iglesia. Y la forma en que la iglesia se edifica es cuando se fortalece o se nutre los contenidos de fe. Ahí, hermanos y hermanas, se vuelve importante también otra de las recomendaciones que el apóstol Pablo hacía en su carta hacia los colosenses, cuando él decía que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y él decía, entre otras cosas, instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, pero inmediatamente dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un himno cristológico, pero Juan utiliza ese himno a Cristo en su prólogo para tratar la manera de descubrir quién es Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, siendo que este es el prólogo del Evangelio, vamos a tratar la manera de identificar dónde está el himno, y por eso yo le pido que tenga su Biblia abierta. El prólogo que aparece acá en Juan pertenece al género literario de himno a Cristo. Y es interesante que en este himno se va a declarar la divinidad de Jesús. Esto es importante mencionarlo porque hay algunas personas que dicen que para que la iglesia llegara a la conclusión de que Jesús es Dios o que tiene características divinas, dicen, tomó muchos siglos, mucho tiempo, pero eso no es cierto. Porque en este Evangelio de Juan nosotros vamos a ver que la comunidad cristiana, a través de lo que cantaba, expresaba y manifestaba su adoración a Dios. Incluso uno de los escritores antiguos, no cristianos, Pilinio, en una de sus cartas él declaraba que los cristianos en sus asambleas o en sus reuniones declaraban himnos o entonaban himnos a Cristo como que si Él fuese Dios. Entonces, como ya le dije, en este prólogo se inserta un himno. Para que entendamos el ejercicio y usted lo pueda notar, hermanos, ahí en el capítulo 1 vamos a leer el versículo 1, luego nos vamos a saltar al 3 y al 4, y del 4 vamos a saltar al 9, 10, 11, 12 y 13 hasta llegar al 16. Vamos a hacer el ejercicio. Trate la manera de seguirme en la lectura y usted va a notar el contenido del himno. Vea lo que dice el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Eso que acabamos de leer es el himno. Entonces usted ya se estará haciendo la pregunta: ¿y qué de aquellos versículos que no leímos? ¿Qué son? Lo que Juan agrega es una adición al prólogo, que lo que quiere es enfatizar una verdad que se encuentra en el himno. Entonces, vea lo que hace el evangelista. Toma el himno, toma la letra del himno, la coloca y hace algunos comentarios acerca de algunas estrofas que contienen este himno. Eso entonces nos lleva a otra pregunta: ¿cuál es la estructura que tiene en su totalidad el prólogo? Y nuevamente vamos a hacer una relación, hermanos, para descubrir en esencia cuál es el mensaje cardinal de este prólogo del Evangelio de Juan. Vamos a comenzar diciendo o enfatizando lo que se encuentra en los primeros 5 versículos. Vea lo que dicen los primeros 5 versículos. Lo que se enseña en esos 5 versículos es que el Verbo de Dios estaba junto a Dios, que es creador, vida y luz. Eso se encuentra en los primeros 5 versículos de este prólogo. Pero si usted se va al versículo 16 y 18, vamos a ver que también se enfatiza la misma verdad, porque lo que se dice es que el Hijo estaba en el seno del Padre y ha comunicado o revelado las riquezas de Dios. Entonces, esos primeros 5 versículos se unen al versículo 16 y 18. Veamos otra parte. El versículo 6 y 8 nos habla de la aparición de Juan el Bautista. Este es solamente un paneo del prólogo. Pero en el versículo 15, de lo que se nos va a hablar es de la desaparición de Juan el Bautista. Entonces vea, 6 y 8 aparece Juan el Bautista. En el verso 15 desaparece Juan el Bautista. Vamos bajando. En los versículos 9 y 11, el Verbo presente en el mundo no es reconocido por el mundo. El Verbo se manifiesta, pero no todos lo reconocen. Ahora vea lo que dice el versículo 14. En el verso 14 lo que vamos a encontrar es que el Verbo es el Hijo único del Padre, y que con su presencia Él se revela a los que son parte de Él. Entonces, ¿qué es lo que nos queda en medio? Lo que nos queda en medio es el versículo 12 y 13. En ese versículo, en el versículo 12 y 13, está el núcleo del prólogo. Y hoy sí leámoslo. Versículo 12 y 13 de este prólogo. Dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. En estos versículos está el núcleo del prólogo, porque este es el efecto de quien recibe la revelación acerca de quién es Jesús.
Algunas personas, hermanos, se pueden estar preguntando entonces, ¿cuál es el origen de este himno que se coloca en este prólogo? En primer lugar, es bastante interesante que se utilizan algunos conceptos como el verbo. Y la palabra griega que se traduce como verbo es la palabra logos o palabra. Acá, hermanos y hermanas, se utiliza la expresión verbo, pero es como un arcaísmo para expresar esta verdad. ¿Y qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos acerca del verbo, de la palabra? La palabra comunica. Nosotros podemos conocer qué es lo que una persona piensa por la forma en cómo habla. Entonces, si Jesús es el verbo, lo que estamos diciendo es que Jesús expresa quién es Dios en realidad. Acá entonces respondemos a una de las preguntas que algunas personas hacen: ¿por qué el Evangelio de Juan utiliza la expresión verbo? La razón de por qué se utiliza esa expresión es por eso, porque la palabra expresa, manifiesta lo que Dios es. Jesús revela en esencia la naturaleza del Padre. Pero también, hermanos y hermanas, se habla del principio, porque en el versículo 1 dice en el principio, y esa idea tiene una conexión con el Génesis, un principio del Antiguo Testamento. Otro elemento que también es interesante en este himno es que también se utiliza dos acontecimientos que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Número uno, la Epifanía o la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Y el otro tema es el tema del tabernáculo, y eso se encuentra en el versículo 14. Vea lo que dice el verso 14 del capítulo 1. Y el verbo se hizo hombre, es decir, la persona de Dios tomó forma humana. Pero quiero que note esto: y habitó entre nosotros. Otra forma de decirlo es y se tabernaculizó, retomando la figura del tabernáculo que erigió Moisés para expresar simbólicamente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, con todos estos elementos, usted puede notar que el himno, aunque es cantado por cristianos, judíos, helénicos, contienen elementos del Antiguo Testamento en su contenido. Hemos hablado hasta acá, hermanos, acerca de el verbo y su significado. Hemos dicho que el verbo expresa en realidad lo que Dios es. Jesús es la expresión de lo que Dios es. ¿Y qué significa esto? Que la máxima revelación de Dios a los hombres es Jesús. La máxima revelación dada a la humanidad no es la Biblia, sino que es Jesús. En la Biblia nosotros podemos descubrir quién es el Señor, es verdad. Pero por encima de las Escrituras está Jesús. Jesús es la máxima revelación de Dios. Porque si queremos conocer a Dios, tendríamos que ver a Jesús, su Hijo amado. Y esto es interesante, porque en este prólogo se hace referencia al Hijo con el nombre el Verbo. Pero usted sabe, hermanos y hermanas, si ha leído los evangelios, que Jesús, por ejemplo, aceptó el título de Mesías, el título de Hijo de los hombres, o Hijo del hombre más bien. Jesús dijo que Él era el agua, yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús nunca se designó a sí mismo como el Verbo de Dios. Lo hace el evangelista Juan. ¿Por qué Jesús nunca se adjudicó a sí mismo ser el Verbo de Dios? Porque esa revelación solamente la puede producir el Espíritu Santo en una persona. Descubrir que Jesús
es Dios. Es una experiencia de fe que solo el Espíritu puede producir en la vida de una persona. ¿Cuántos sabemos que Jesús es Dios, hermanos? Eso que usted acaba de decir, lo dice porque el Espíritu Santo ha puesto en usted la convicción. Y por eso, hermanos y hermanas, es que el logos o el verbo en el Evangelio de Juan representa básicamente tres cosas, tres dimensiones. En primer lugar, que el verbo o el logos es una realidad eterna. Significa que Jesús no fue creado. Segundo, el verbo o el logos es creador de las cosas, como lo vamos a ver. Y en tercer lugar, el verbo o el logos se encarna y manifiesta la gloria y la revelación de Dios a los hombres. Porque si hemos dicho que Jesús es el mensaje de Dios, Dios está esperando una respuesta de parte del hombre. Si usted, por ejemplo, entabla una conversación con alguien y utiliza las palabras, usted lo que está esperando es una respuesta de la persona que escucha su mensaje. Dios también ha hecho lo mismo. Si Él ha enviado a Jesucristo, su Hijo amado, como el mensaje vivo que desciende de parte de Dios, Él está esperando de nosotros una respuesta. Y la respuesta que Dios está esperando es una respuesta de fe. Pero como lo vamos a ver acá en el Evangelio de Juan, algunos respondieron con incredulidad ante el mensaje revelado. Por eso, hermanos y hermanas, ¿qué ocurre cuando una persona recibe el mensaje de Dios en la persona de Jesús? ¿Cuál es el efecto de que usted crea que Jesús es el enviado de Dios? De que usted crea que Jesús es Dios. La clave está en el versículo 12 y en el 13. Mas a todos los que le recibieron. ¿Y recibieron qué? El mensaje de Dios. ¿Y quién era ese mensaje? Jesucristo. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si Dios envía a su Hijo y Él es el mensaje de Dios, Él es la palabra, Él es el logos, y ante esa palabra usted responde con fe, Dios le ha dado la potestad, el derecho de ser su hijo. Y Jesús dijo, y en este prólogo más bien se dice una verdad, y esto no son engendrados por sangre, no es ni siquiera por voluntad humana, sino que es por voluntad divina. Dios se revela a nosotros, y si nosotros respondemos con fe a Jesús, es porque Dios quiso revelarnos a su Hijo para que nosotros formemos parte de la gran familia de Dios, el pueblo redimido por el Señor. Amén, hermanos. Comencemos entonces con esta verdad. Dice el versículo 1: en el principio ya existía el verbo. Mire cómo comienza el Evangelio de manera tan maravillosa, describiendo la vida de Cristo en la eternidad, muchísimo antes de que el mundo existiera. ¿Cómo era la vida de Cristo? Porque hay gente que tiene ideas equivocadas acerca de Dios. Hay gente que piensa que el Señor hizo las cosas o creó las cosas porque se sentía solo. Pero ¿cómo era la vida de Jesús antes de que el mundo existiera? Porque eso es lo que dice el verso 1. En el principio ya existía el verbo. ¿Cómo era la vida de Jesús antes de la creación de los ángeles, antes de la creación del mundo y el universo? La vida de Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo era una vida rica y gloriosa. Era una vida llena
de infinita delicia. Era una vida de serena bienaventuranza en la presencia del Padre. ¿Qué significa esto? Que en la eternidad pasada Dios gozaba, hermanos y hermanas, de perfecto amor, de íntima comunión con su propio ser. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenían una relación perfecta que llenaba por completo su ser. Entonces Dios no estaba solo, Dios no estaba vacío, Dios tampoco personalmente se sentía vacío. Estaba completamente satisfecho, contento en sí mismo y contenido en sí mismo. Así era la vida de Jesús. En el principio la vida de Jesús era una vida de deleite con el Padre y con el Espíritu Santo, con las otras personas de la Trinidad. Por esa razón es que cuando Jesús está orando, y eso lo vamos a ver dentro de algunos años cuando lleguemos a la oración sacerdotal de Jesús, una de las peticiones de Jesús era: Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Si nosotros comprendemos esta verdad, hermanos, Jesús estaba disfrutando de la presencia del Padre, disfrutando y deleitándose con el Espíritu Santo, el Padre con el Hijo con el Padre, el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad se deleitaban en sí mismo. Dios no tenía necesidad ni de crear el mundo, ni de crear ángeles, ni de crearnos a nosotros. Él era autosuficiente. Porque hay gente que dice: no, es que Dios nos hizo para que le alabemos. Y sí, es una verdad, pero no es una verdad absoluta en el sentido de que Dios no necesitaba nuestra adoración. Entonces aquí surge la pregunta: ¿por qué nos hizo? Y lo que es más, ¿por qué nos reveló a su Hijo? Si nosotros comprendemos esta verdad, hermanos y hermanas, vamos a descubrir el amor condescendiente de Cristo al hacerse carne, a rebajarse como ser humano y tomar forma de siervo. Porque Jesús lo tenía todo con el Padre. Jesús lo tenía todo con el Padre. Para Él era un deleite estar en la presencia del Padre. Pero también hay algo importante, y es que en este primer versículo del Evangelio de Juan se nos recuerda algo. Y se nos recuerda el primer versículo de la Biblia, en el libro de Génesis, cuando dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted sabe, hermanos y hermanas, que en el versículo 5, vea lo que dice del Evangelio de Juan. Esta luz, dice, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el primer día de la creación? ¿Qué fue lo que Dios hizo en el primer día de la creación? Separó ¿el qué? La luz de las tinieblas. La presencia de Dios separa las tinieblas en el hombre. Pero es solamente cuando descubrimos quién es Jesús. Y de la misma manera que el libro de Génesis nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la primera acción creadora es separar la luz de las tinieblas, también ahora que Jesús viene y se encarna, lo primero que Él hace es separar la luz de las tinieblas. La luz es su verdad y son todos aquellos que creen en Él. Los que ven a Jesús con sospecha, los que ven a Jesús simplemente como un ser humano, nada más, común y corriente, son los que viven en incredulidad y en tinieblas desde la perspectiva de Juan.
Y vea esto, dice el versículo 1. Y el Verbo estaba con Dios. Las inerrantes escrituras, hermanos y hermanas, nos enseñan claramente que el único Dios verdadero subsiste en tres personas coiguales, cosustanciales y coeternas. Ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hacen una distinción clara entre las personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de estas tres personas subsisten en la esencia divina, pero como una persona distinta. Y si bien es cierto, cada persona realiza operaciones individuales, estas nunca son separables. Esto nos habla de una verdad, porque dice, y el Verbo estaba con Dios. Jesús estaba con el Padre. Y ahí se está haciendo una diferencia entre el Padre y el Hijo. La segunda persona de la Trinidad estaba con Dios. Y es una frase que, como repito, indica una identidad separada, distinta al Padre. Entonces, hermanos y hermanas, en su soberana majestad, Dios moraba completamente solo. Como ya lo señalamos, nos estamos refiriendo, si se puede decir de alguna manera, a la eternidad pasada. Antes que los cielos y la tierra fueran formados, Él ya era. Antes que los ángeles fueran creados, Dios ya era. No había ángeles que cantaran himnos a Dios y Dios ya era. No había criaturas a las que Dios tuviera que sujetar ante su rebeldía y Dios ya era. El grandioso Dios, el eterno e inconmovible Señor, estaba en el terrible silencio de su gloriosa presencia. Nosotros no nos podemos imaginar eso, pero trate la manera de forzarse un poquito y pensar en cómo las tres personas de la Trinidad estaban en esa comunión íntima. ¿Y sabe lo que estaban haciendo? Hablando de usted, hablando de cómo su amor se iba a derramar sobre su vida al entregar al Hijo amado en rescate por sus pecados. Se imagina, hermanos, ni su padre, ni su abuelo, ni su tatarabuelo existían, pero usted ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Yo no sé si usted se alegra por eso. Fíjese que otra forma de traducir ese versículo era esto: que el Verbo estaba cara a cara con Dios. Para el Verbo, hermanos, o para Jesús, era un deleite glorioso cohabitar con el Padre y el Espíritu Santo en armonía perfecta. Por eso le repito, la petición de Jesús en su oración sacerdotal era: Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Para Jesús era un deleite estar en la presencia de Dios. La pregunta sería para nosotros: ¿es un deleite para nosotros estar en la presencia de Dios? Usted recuerda lo que dice el Salmo: deleítate a sí mismo. ¿En qué? En el aguinaldo que te puedan dar a fin de año. Deleítate a sí mismo en las posesiones que tienes. Deleítate a sí mismo en los privilegios que posees. No, la Biblia lo que dice es: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lamentablemente, cuando leemos o escuchamos este salmo, por ejemplo, las personas solamente le ponen interés a la segunda parte del texto: recibir las peticiones del corazón.
Y nosotros pensamos alrededor de eso, en el deleite que se genera que Dios conteste nuestras oraciones y que nosotros podamos crear nuestro propio mundo en el que nosotros seamos el centro de ese mundo. Y según nosotros nos deleitamos en eso. Hermano, yo no le digo que no se alegre por las bendiciones que recibimos de parte de Dios, pero por encima de las bendiciones que Dios nos pueda dar, nuestro deleite debe de estar en la presencia majestuosa del Señor que quiso revelar a su Hijo. Si a usted le alegra más tener dinero en su bolsillo, si a usted le alegra más, hermanos y hermanas, gozar de toda clase de bendiciones, pero Dios no es su deleite, tengo una mala noticia para usted: el cielo no está diseñado para usted. Por eso es que es interesante lo que dice esto. El verbo estaba cara a cara con Dios. El verbo estaba con Dios, se deleitaba en el Padre. ¿Usted se deleita en Dios? Sea honesto. ¿Se deleita en Dios? Mira, hermanos, esto se mide en la forma en cómo llevamos nuestra vida cristiana. ¿Y qué si el Señor nos quita todo? ¿Y qué si el Señor nos quita la salud? ¿Y qué si el Señor nos quita las riquezas? ¿Y qué si el Señor nos quita un ser amado? ¿Seguiría siendo Dios nuestro deleite? Y ahí se mide el cristianismo. Ahí se mide el cristianismo. Pero para Jesús era un deleite estar con el Padre. No era aburrido. No venía a perder el tiempo a la iglesia, a estar con el teléfono, a andar caminando de un lado para otro, abriendo la boca, contando las lámparas. Venir a la presencia de Dios debe de ser un deleite, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hermanos y hermanas. Dicen amén. Es en la presencia de Dios que hay gozo y deleite. Y Jesús se deleitaba. Por eso es que cuando Jesús dijo aquella frase: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él cargó su miseria y su pecado, su culpa y su transgresión, el Padre le dio la espalda y Él nunca había vivido eso. Para Él eso fue terrible, pero lo hizo por amor. Por eso, hermanos y hermanas, la realidad es que debemos de deleitarnos en el Señor. Deleitarnos en el Señor es gozar de su presencia, gozar de su compañía, valorarla más que cualquier otra cosa, persona o experiencia en este mundo. Cuando tú vas solo en tu vehículo, deleítate en su presencia. Cuando tú vas caminando y estás solo en la casa, hay hermanos que dicen: ay, nadie me viene a ver, nadie se acuerda de mí, estoy solito en la casa, qué aburrido estoy. Hombre, estás perdiendo tu tiempo, mijo. Si tienes al Dios eterno dentro de ti, que quiere ser la fuente de todo gozo en tu vida. Por eso yo le pregunto acá: ¿usted se deleita cuando viene acá? ¿De verdad es un deleite estar en la casa de Dios? Por eso es que se entiende lo que dice el salmista: prefiero un día, uno, en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y hay gente, hermanos, que pierde de venir a la iglesia por andar abriendo la boca. Allá van al parque de las ruedas. No han venido, va. Pero los que nosotros hemos encontrado el deleite y nuestro gozo está en la presencia de nuestro Dios, porque allá hay libertad, allá hay bendición. Y termina el verso 1: y el verbo era Dios. Si Jesús no fuese Dios,
el mensaje del evangelio sería estéril, no había salvación. Si Jesús no es Dios, hermanos y hermanas, la esperanza de nuestro cristianismo es muerto. Por eso es que Jesús, el verbo de Dios, es Dios, es Dios. Jesús merece los honores que solo a Dios se le pueden dar. Jesús comparte los atributos que solo Dios posee. Jesús recibe nombres que solamente fueron dados a Dios. Jesús realiza hechos que solo Dios puede hacer. Y Jesús posee un lugar de gloria en el trono a la diestra de la majestad del Padre. Por eso es que Jesús es la máxima revelación de Dios. Él es. Y por eso es que Jesús nunca en todos los evangelios dice: yo soy el verbo. Porque esa es una realidad o una dimensión que solamente se descubre por la fe. Por la fe. Y dice el verso 2 con lo que termino: Él estaba con Dios en el principio. Ese Dios que gozaba de la gloria, el verbo que gozaba de la gloria, de deleitarse con el Padre, de alegrarse en su compañía, se encarnó, como lo vamos a ver más adelante, despojándose de su gloria para tomar forma de hombre, y tomando forma de hombre se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Todo por amor a usted. Entonces, hermanos, ¿quién es Jesús para ti? Si para ti Jesús es alguien bueno, alguien que medianamente me hace los favores, no, hermanos. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y a todos aquellos que reciben la palabra de Dios, a estos Jesús les da la potestad, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios, hijos de su Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá esta noche? Dele gloria al Señor, hermano. Por eso es que el verbo es eterno, es increado. Nadie hizo a Jesús, Él creó las cosas. Eso lo vamos a ver la otra semana. A Jesús nadie lo creó, Él creó las cosas para gloria de su nombre. Y por eso, hermanos, Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo el Rey. Y ante Él se doblará toda rodilla, de lo que está en el cielo como lo que está también aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad, hermanos? Él es eterno. Él es Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos. Dios ha comunicado su palabra a través de su Hijo Jesús. Él es la palabra, Él es el verbo. Esta noche quiero hacer una invitación. Si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, o que desea reconciliarse con el Señor, le invito para que se ponga de pie. Si tú quieres creer en el Hijo, quieres creer en Jesús, no como un hombre, sino como tu Señor, tu Salvador, Dios eterno, Emmanuel, Dios con nosotros, tú puedes recibirlo. Y al recibir su mensaje, al recibirlo a Él, Dios te da la potestad, te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Si tú has venido sin Jesús esta noche, te invito para que te pongas de pie en el lugar en el que te encuentras. O si tú te deseas reconciliar con el Señor, deseas reconciliarte con Él, ponte en pie. Ahí habrá un hermano que te va a ayudar. Pero hazlo ya, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. ¿Habrá alguien?
¿Habrá alguien? Entre la nada existías tú. ¿Habrá alguien? Antes de la creación, antes de la fundación, tú eras eterno. Si no lo hay, hermanos, pongámonos en pie y declaremos la eternidad y el señorío de nuestro Señor. Póngase en pie. Y en la oscuridad huyó. Antes que el hombre se formó y tu aliento respiró, tú eras eterno. Y la iglesia dice: por siempre, Rey, te alabaré, tu nombre exaltaré. El Alfa y el Omega, mi eterno Salvador. Tú eres la roca de los siglos, mi Redentor eterno. Por siempre, Rey, te alabaré. Por siempre. Y las estrellas se caerán y los ríos se secarán. La tierra pasará y los cielos se unirán, y tú eres eterno. Todo tu pueblo se reunirá y las naciones se postrarán, y en una sola voz todos te aclamarán, y tú eres eterno. Por siempre, Rey, te alabaré, tu nombre exaltaré. El Alfa y el Omega, mi eterno Salvador. Tú eres la roca de los siglos, mi Redentor eterno. Por siempre, Rey, te alabaré. Por siempre. Tú eres la roca de los siglos, mi Redentor eterno. Por siempre, Rey, te alabaré. Por siempre. Oh. Él es eterno, hermanos. Él
Él no tenía necesidad de crearnos, ni siquiera de revelar a su Hijo, pero lo hizo por amor de nosotros. Por siempre, Rey, te alabaré. Por siempre. Alaba el nombre del Señor esta noche. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Rey, al que hizo posible. El eterno Dios habita en medio nuestro, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros renunciar a nuestro deleite si Él es el todo en nuestra vida? Gracias, Señor. A ti sea la gloria. Dile: te alabo, Señor, yo te alabo. Dígale: yo te alabo, Señor, yo te alabo. Yo te adoro esta noche. Te alabamos, Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate. Si habías sentido la vida cristiana aburrida, no sabes de lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes. Deleítate en el Señor. Deleítate. Por siempre, Rey, te alabaré. Gracias, Señor. Dale glorias al Señor esta noche. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Dáselas fuerte, iglesia. Vamos a orar, hermanos, en esta ocasión, pero lo vamos a hacer por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hemos llegado al final de este culto. Oremos.